En estos últimos videos hemos estado aprendiendo que si somos cristianos debemos conocer a Cristo. ¿Hemos aprendido a conocer a Cristo? Es interesante a través de la Biblia conocer al Señor porque nos muestra muchas características y muchas facetas del Señor Jesucristo. No está de más hacer como un énfasis en que estamos hablando de Cristo, que Cristo es la palabra griego que significa Mesías en hebreo y es ungido en español. Aprendimos que Él es una de las formas de conocerle, aprendimos que es una de las formas de conocerle a través de la Biblia. Aprendimos que la Biblia, estamos hablando solamente del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto o la Antigua Alianza. Conocer al Señor Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que puede suceder a nuestras vidas. El deseo de mi corazón con estos videos es que tú puedas conocer al Señor Jesucristo, cómo lo refleja cada uno de estos libros. Son 39 los que vimos y cómo cada libro tiene características y tiene detalles acerca de la vida del Señor Jesucristo. Sin antes olvidar que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, como nos lo cuenta Colosenses 1, 15 y 16, que dice: Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo, absolutamente todo, fue creado por medio de él y para él. Nos lo corrobora también Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio ya existía la palabra, que es Cristo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Por qué hago mención de estos versículos? Porque Él es el centro de todo el cristianismo. De ahí deriva la palabra cristianismo. Somos seguidores de Cristo y les hacía énfasis en cuanto a saber qué tanto conocemos nosotros de Jesús. ¿Qué tanto conocemos de Cristo si somos cristianos? Y la Biblia, sin duda alguna, nos enseña y nos muestra, y es la mejor manera de conocer a Jesucristo. Hagamos un pequeño recuento de lo que es el Antiguo Testamento. Conocimos que son 39 libros que están divididos en cinco grupos que son bien interesantes. Aquellos está el Pentateuco, está el histórico, están los poéticos y también tenemos a los profetas que los dividen en mayores y menores. Es bien interesante conocer en cada uno de estos la manifestación del Señor. Génesis, que significa origen, no solamente es el primer libro del Antiguo Testamento, sino es el primer libro del Pentateuco. Y que significa instrucción, que significa el inicio de muchas cosas que el Señor empezó a hacer con nosotros. Y eso es bien interesante. De estos 5 libros se considera que Moisés es el que los escribió y dijo: porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Y eso lo decía Jesús en Juan 5:46. Los libros históricos son 12. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros describen la llegada del pueblo de Israel a Canaán, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho a Abraham y los establece como nación. Dios demanda del pueblo, siempre demanda del pueblo de Israel el cumplimiento de sus mandamientos. Como habíamos dicho en ocasiones anteriores, siendo el primero de ellos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, y tristemente, el pueblo de Israel cayó en una idolatría desenfrenada y fue una de las razones o causas por las que el reino fue dividido. Pero a pesar de todo, Dios siempre mostró su amor y misericordia para con los suyos. Tenemos también los libros poéticos, que dijimos que eran 5, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. A muchos
A muchos de los salmos se les considera mesiánicos porque hablan de Jesucristo y vemos el cumplimiento de ellos en la vida de Jesús. Uno se admira porque cuántos años atrás de venir el Señor Jesucristo, los salmos hablaban de Jesús y todas las profecías se han ido cumpliendo. Y los demás libros, pues cada uno de estos muestra la característica del Señor Jesucristo. Uno de ellos, pues, es la sabiduría. Finalizamos con los profetas, tantos mayores como menores, y obviamente hablamos que no son mayores porque son de más importancia o menos rango, sino porque los profetas mayores y menores tienen mucho que ver en la enseñanza y la profecía relacionada con Jesucristo. La única diferencia entre ellos es la cantidad de capítulos o la cantidad de contenido, la cantidad de enseñanza que cada uno desempeñó. Los mayores, pues, llamamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel. Obviamente el libro de Lamentaciones se incluye con Jeremías porque es el mismo autor, pero también es Dios hablando a su pueblo, también es Dios mostrando su misericordia, también es Dios llamando a su pueblo a que se vuelvan a Él y dándonos la oportunidad a nosotros también de conocerlo. De igual manera lo hace con los profetas menores, y todos ellos se desenvolvieron en la época de los reyes, cuando se estableció el pueblo de Israel y Judea como nación. Hay mucha historia que leer y que es bien interesante aprenderla y que es bien interesante conocerla, porque a través de la historia vemos la misericordia de Dios mostrada en ellos. Cada uno siempre exhortándolos, Dios a través de los profetas, mostrando su misericordia, mostrando su amor para que se volvieran a Él. Muchos de los judíos esperaban el cumplimiento de las profecías, esperaban al Mesías, quien iba a rescatarlos del yugo en el que se encontraban. Y de hecho el Señor Jesucristo vino y lo hizo. Solamente que no todos los judíos conocían las profecías, y si las conocían, olvidaron pequeños detalles de lo que se muestra en cada uno de ellos. Pero la palabra se cumplió. Y efectivamente se cumplieron con la venida del Señor Jesús, y otras están todavía por cumplirse. Apocalipsis 19:10 nos dice que Jesucristo es el testimonio de la profecía, y la profecía se ha cumplido. Todos los detalles que la profecía narra se han ido desenvolviendo y se han ido dando a conocer tal y como la palabra nos lo dice. Conocer a Jesucristo es lo mejor que me ha pasado. Le ha dado sentido a mi vida. He aprendido a conocer a Jesús y créanme, se los comparto. ¿Por qué? Porque esa paz que Dios ha traído a mi vida, esa paz que Dios ha traído a mi corazón, sería genial que tú la tuvieras si en caso no lo tienes. Y si ya lo tienes, pues sigamos disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. En esto consiste el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, como se le conoce, porque fueron las bases establecidas. Pero después miraremos lo más emocionante, las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo.